Feliz sábado, hermanitos. ¿Cuántos estamos felices de venir a adorar el nombre de nuestro Dios? Amén. ¿Alguien tiene frío todavía? Yo creo que no, ¿verdad? El Espíritu de Dios nos mantiene en un ambiente muy cálido. Y estoy muy feliz en esta mañana porque veo unas caritas que no había visto y invitados también. Gracias a Dios y gracias por su Espíritu que nos trae para adorar su nombre. Muy bien, en esta mañana quiero decirles que vamos a tomar un tema muy importante. Es un tema en donde Dios nos da una herramienta para seguir adelante. Así como a los futbolistas les da un balón, que no harían nada sin balón, o un maestro albañil sin su cuchara, con que pega sus bloques. Nosotros como hijos de Dios, como cristianos, nos da herramientas para seguir adelante. Y en esta mañana les quiero compartir el tema de la oración. Esos son los versos que nos compartió nuestra hermanita Male. Algo tremendo, ¿verdad? Inmediatamente nos hace ver qué es la oración. Y saben, quiero decirles que en cierta mañana, un joven que paseaba por el campo, era tiempo de mucho viento y entonces él se fabricó una cometa o un papalote que le llamamos aquí en México. Y entonces se fue a la pradera y empezó a jalarlo y a subirlo. Y él estaba muy feliz porque volaba muy alto. Toda su madejita del hilo la tenía hasta arriba jalando y corría para allá y para acá. Y de repente se quedó muy serio. Se acercó a un árbol y entonces ¿qué pasó con su cometa? Se atoró. Y trató por muchos medios con cuidado de jalarla, que no se reviente, que no se rompiera su papalote. Y él no veía resultados y se preocupó mucho. Él tenía como 10 añitos y él se llamaba Mauricio. Y entonces en esa desesperación de estar jalando en el arbolito y no se soltaba, preocupado inclinó su rostro, cerró sus ojos y ¿qué creen que hizo? Amén. Hizo una oración a nuestro Dios y en cuanto él terminó de orar, alzó su carita y vio hacia la copa del árbol y empezó a jalar despacito y empezó como a serpentear la cola del papalote y el hilo y salió, y el mismo aire que estaba tan fuerte lo volvió a elevar. Él se separó del árbol y estuvo feliz jalando su papalote. ¿Saben? Muchas veces nosotros queremos utilizar nuestros propios medios, nuestras propias fuerzas para salir adelante en cualquier situación. Pero en este ejemplo nos damos cuenta que un pequeñito, ¿cuántos hemos aprendido de los chiquitos o de nuestros hijos? Muchos, ¿verdad? Hay unas experiencias en los campamentos, hermanos, no les digo porque se me salen las del San Pedro, ya saben que soy chillón. Y entonces no les platico, pero son cosas tremendas que hacen los pequeñitos por creer en Dios y practicar la oración. Eso es de lo que vamos a hablar, hermanos. Y quiero decirles, como buen pequeñito, porque dice la Biblia que el que no fuera como niño, no entrará en el reino de los cielos. Y todos los pequeñitos, si se acuerdan, también nosotros como adultos, llega un momento en que somos muy preguntones, ¿verdad? Siempre hacemos preguntas por los frijoles, por las verduras, por todo. Y entonces yo de un tiempo para acá también me volví preguntón, y con mi papá, con el Señor Jehová. Y yo le empecé a decir, ¿por qué esto? ¿Por qué lo otro? Cuando leo su Biblia, cuando veo su palabra. Y entonces en esta mañana también quiero compartirles unas preguntas que dice, ¿es necesaria la oración para cambiar las cosas? Contéstense en su cabecita. Y por ahí hemos escuchado y hemos leído en la Biblia que Dios sabe lo que nos pasa. ¿Es verdad o no? Y entonces la pregunta aquí, Señor, entonces, ¿por qué tengo que orar? Si tú ya sabes lo que me pasa, si tú ya sabes lo que necesito. Y entonces en cuestión de esas preguntas, pues empecé a seguir estudiando y me doy cuenta que en cierta historia familiar estaban todos listos en la mañana para disfrutar de sus alimentos y había un invitado de la familia
Todos estaban calladitos, todos sentaditos, ya con la frutita lista como primer entremés, con su cuchara. Y entonces el invitadito tomó fruta y estaba a punto de ponérsela en la boca, cuando alguien por ahí de la familia dijo: momento, nos falta hacer algo. Y entonces el papá, con gran tacto para mí, dijo: es que aquí acostumbramos a hacer una oración antes de degustar los alimentos. Y entonces el invitado, que era muy cercano a la familia, pues la respuesta inmediata, entre el plato y su boca se quedó el tenedor con la fruta. Y entonces dice: pues yo los he escuchado que dicen que Dios sabe de nuestras necesidades, sabe qué es lo que necesitamos. Entonces para mí, Él sabe que tengo hambre y no es necesario decirle o agradecerle, puesto que Él sabe que tengo hambre. Y entonces nos empezamos a dar cuenta, ¿no? ¿Qué dice la Biblia con respecto a lo que hemos estudiado cada uno de nosotros? ¿Es necesario pedirle a Dios o no es necesario pedirle porque Él ya sabe lo que necesitamos? Amén, ¿verdad? Hay oraciones tan cortas que más adelante les voy a leer una. Y bueno, pues nosotros como buenos hijos de Dios aceptamos esa herramienta que nos da el Señor, y esa herramienta es la oración, es platicar o es comunicarse con Él. Antes de seguir abundando en el tema, como que los voy a ubicar o a centrar en la parte que estamos viviendo hoy en día. Voy a leerles un poco sobre el libro del conflicto de los siglos. ¿Quién tiene el conflicto de los siglos? Amén. Y quiero decirles que va a ser necesario que lo obtengamos. Si Dios quiere, este próximo año vamos a estar trabajando con el conflicto de los siglos. Nos vamos a ir dando cuenta. Y bien, saben, cuando estaba estudiando lo de la oración, de alguna manera el libro estaba por ahí, cerca de donde estaba estudiando. Y entonces lo abrí y entonces empecé a leer, y dice así la porción del conflicto de los siglos en la página 580 del capítulo 38, que dice: nuestra única salvaguardia. Y entonces la porción que les quiero compartir dice así: gracias, hermanita. Sí, está bien. A la ley y al testimonio, si no dicen conforme a esto, es porque no les ha amanecido. Isaías 8:20. El pueblo de Dios se le indica que busquen las sagradas escrituras, la salvaguardia contra las influencias de los falsos maestros y el poder seductor de los espíritus tenebrosos. Satanás emplea cuantos medios puede para impedir que los hombres conozcan la Biblia, cuyo claro lenguaje revela los engaños. En ocasión de cada avivamiento de la obra de Dios, el príncipe del mal actúa con una mayor energía. En la actualidad está haciendo esfuerzos desesperados, preparándose para la lucha final con Cristo y sus discípulos. El último gran engaño se desplegará pronto ante nosotros. El anticristo va a efectuar ante nuestra vista obras maravillosas. El contrahacimiento se asemejará tanto a la realidad que será imposible distinguirlos sin auxilio de las Sagradas Escrituras. Ellas son las que nos deben atestiguar en favor o en contra de toda la declaración y de todo milagro. Se hará oposición y se ridiculizará a los que traten de obedecerla y a todos los mandamientos de Dios. Ellos no podrán subsistir sino en Dios. Para poder soportar la prueba que les espera, deben comprender la voluntad de Dios tal cual es revelada en su palabra.
pues no pueden honrarle sino a medida del conocimiento que tengan de su carácter, gobierno y propósito divinos, en la medida en que obren conforme a las luces que les hayan sido concedidas. Solo los que hayan fortalecido su espíritu con las verdades de la Biblia podrán resistir el último gran conflicto. Toda alma ha de pasar por las pruebas decisivas, obedecer a Dios antes que a los hombres. La hora crítica se acerca. Hemos asentado los pies en la roca de la inmutable palabra de Dios. Solo les quiero leer esa porción para ubicarlos en lo que estamos viviendo y en lo que nos espera. Y saben, cuando estaba estudiando la lección de la oración, me di cuenta que en todas las situaciones adversas, que vienen muchas para la iglesia verdadera de Dios, me di cuenta que si nosotros no estamos preparados para todo esto, entonces, ¿qué dice el espíritu de profecía? Vamos a ser engañados y por lo consiguiente nos perderemos. Y entonces lo que les decía de las herramientas, lo que me doy cuenta, que el mundo es muy llamativo y nos ofrece muchas cosas, pero me doy cuenta que si nosotros no estamos dependiendo al 100% de Dios con la oración, no vamos a poder seguir adelante. Entonces les quiero decir que la importancia de la oración para nosotros como hijos de Dios es una herramienta de la cual debemos de echar mano. Y saben, una de las cosas que también hace que nuestro Señor Jesús no tome la decisión de ya estar con nosotros, es que nosotros no estamos tan preparados como muchas veces pensamos. Y saben, voy a hacer otra pregunta. ¿Alguien tiene verdaderamente una vida de oración y de comunicación con Dios? Si no es así, no se apenen, por eso estamos aquí en la casa de Dios, para estudiar y para saber de qué manera y de qué manera correctamente podemos ir hacia Él, para que tengamos esa herramienta de la oración. Y hermanos, en el tiempo del fin va a ser algo interesante saber que debemos de confiar en Dios, y la confianza se trata de hablar por medio de la oración. Así es que en esta mañana les voy a dar a conocer una oración radical, y radical que quiero decirles que quiere decir, radical quiere decir algo en que nos debemos de afanar, algo en que si nosotros lo vemos de la manera de ser fanáticos de la oración, también lo podemos utilizar así, o también como un estilo de vida. Vamos a ver más adelante algunos ejemplos de oraciones en donde se ha estado en peligro, oraciones en donde nos comunicamos con Dios, y en este momento quiero compartirles una en donde nosotros somos un instrumento en las manos de Dios. Y entonces, si alguien me ayuda a leer en el libro de Lucas 10:2, le voy a agradecer mucho. Si alguien lo tiene, por favor que le dé lectura. Amén. Bien, nos damos cuenta que ahí es un pedimiento. Leyó nuestra hermanita que dijo el verso, pidan. En pocas palabras, como que se me ocurre pensar, pedirle al Señor que nos empuje a la mies. ¿Qué es la mies? ¿Alguien sabe por ahí? ¿Alguien que ha estado en el rancho? El grano, el maíz, el trigo. La siega. Es cuando el fruto ya está listo. Y entonces, sí, hermanita, gracias. Y entonces nos damos cuenta que el Señor Jesús habla de esto. Pero más adelante los apóstoles dicen, es que Señor, faltan 4 meses todavía.
Y entonces vamos a aprender nosotros en esta mañana a ver conforme ven los ojos del Señor Jesús. ¿Alguien cree que se equivocó el Señor al decirles que la mies era mucha y los obreros pocos? ¿No, verdad? ¿O pensamos que a lo mejor calculó mal el Señor? Porque nosotros a los ojos humanos podemos decir, pues ¿a dónde está la mies? Yo cada que salgo a tocar no me abren. O cuando invito, no vienen. ¿De dónde sacó el Señor entonces que la mies es mucha y los obreros pocos? Y entonces aquí nos damos cuenta en el verso que literalmente el Espíritu de Dios nosotros lo tenemos que solicitar para que nos empuje literalmente ir a cortar esa mies que ya está lista. Pero entonces vuelvo a lo mismo, ¿a dónde está la mies? ¿Alguien ha visto? ¿Alguien ha salido a tocar y ve que las calles estén rebosando de gente que le dice, es que yo quiero estudiar, sin que le digamos algo? ¿A quién se nos complica ir a tocar puertas? ¿O a quién nos da miedo? Amén, hermanita, gracias. Pues nos damos cuenta que también la Biblia dice, ¿no?, que también los perdidos serán como la arena del mar, ¿verdad? Nuestro trabajo no es ir a convencer o sacar a fuerzas estudios, es ir a sembrar. Pero en este caso el Señor, que dice, la mies es mucha y los obreros son pocos. Pero saben, yo como que aquí quisiera componer un poquito, porque obreros somos muchos, todos los que estamos aquí somos obreros o no, pero no todos trabajamos, es la diferencia. Entonces por eso yo creo que el Señor Jesús no se equivocó en decir que la mies es mucha y los obreros pocos. Pocos los que trabajan, yo añadiría, porque obreros somos todos. Y entonces en esta mañana queremos ver que en este versículo nos invita literalmente el Señor, o nos empuja con su espíritu a trabajar en esta mies. Y bueno, nosotros sabemos una historia bíblica, que es la de la samaritana. ¿Se acuerda que el Señor Jesús andaba por ahí platicando con ella y los discípulos se acercaron y se asombraron porque estaba platicando con ella cuando los judíos no tenían nada que ver con los samaritanos, según? Y entonces el Señor Jesús, ¿qué le dijo? ¿Alguien se acuerda? Así es, y le dice ella, ¿no? ¿Cómo es posible, no, que tú me pidas de beber? Ajá, había conflicto entre ellos. Y sin embargo el Señor Jesús le dice, si supieras quién es el que te da de beber y de qué agua, entonces te darías cuenta que no volverías a tener sed ni necesidad de venir a este pozo. Entonces aquí nos empezamos a dar cuenta cómo ve el Señor la mies. Cuando los discípulos no veían nada ahí con esta samaritana y perdida por ahí, dice la Biblia, fuera de un contexto del matrimonio cristiano, para los apóstoles que decían, no, ni siquiera te mezcles con ella, ¿no? Pero el Señor Jesús, con su visión de Dios, les estaba mostrando a los discípulos que ahí había mucha mies que cortar. Entonces le dice que vaya y que diga lo que ha visto. Y entonces nos damos cuenta qué transformación hizo una sola mujer al ir a avisar que el Mesías estaba ahí con ella platicando. Para los otros, como apóstoles con una visión corta, no había nada. Pero para el Señor Jesús, con una sola persona, vean hasta dónde se extendió el Evangelio y la salvación. Entonces la pregunta es, ¿sí es cierto lo que dice el Señor, que la mies es mucha y los obreros son pocos? Yo creo que sí, ¿verdad? Otra situación en donde podemos ver esto es cuando Esteban fue apedreado. Muchos decimos, no, pues es que estuvo muy problemático, ¿no? Él estaba predicando y a causa de su predicación le pegaron, lo mataron. Pero por ahí, ¿quién andaba
cuidando las ropas de Esteban? Saulo de Tarso, ¿verdad? Él estaba muy calladito, se me ocurre pensar que lo estaban apedreando a Esteban y él por allá, nada más cuidando las ropas, pero dándose cuenta que estaba pasando. Y entonces se da cuenta que Esteban tiene una muerte muy sufrida, así dice la palabra de Dios, que sufrió, que se quejó. No, ¿verdad? Incluso dice la palabra de Dios y la profecía que se le notaba una sonrisa a Esteban, aún sintiendo las pedradas en la cabeza, ¿no? Cuando él ve en visión que se abren las puertas del cielo. Entonces, para los apóstoles que dicen, no, mejor ya ni hablamos, nada más por salvar a uno, como que no vale la pena que se mueran los 12, pero la forma en que ve el Señor Jesús, que la mies es mucha, porque ahí se convirtió uno. ¿Y quién fue él? Saulo de Tarso. Y ahora alguien puede mencionar algún libro que haya escrito Saulo de Tarso, como Pablo. Amén. ¿Alguien sabe de las visitas de los viajes de Pablo? ¿Cuántos fueron? Fueron 3 y finalmente a Roma, ¿verdad? Pero si nosotros vamos a los mapas, nos damos cuenta que empieza Pablo a viajar de a poquito y va aumentando la cantidad de lugares a donde va viendo. Y abarcó casi lo que era el primer mundo de aquel tiempo. Y entonces otra vez se dan cuenta que el Señor Jesús dijo, la mies es mucha y los obreros pocos. Nos damos cuenta otra vez que la visión del Señor Jesús es totalmente diferente a la de nosotros, pero ¿cómo nosotros podemos tener esa visión? Con la oración, hermanos. Y por eso el verso que les leí de Lucas 10:2, si alguien lo puede repetir también, por favor. Sí, por favor, hermano. Amén, hermanita. Bueno, pues entonces ahí nos damos cuenta que una oración que no es enclenque, o débil, o flaca, una oración que verdaderamente sale del corazón, nos va a llevar a quien nos va a llevar a cegar esa mies. Que Dios quiera que estemos aprendiendo la importancia de la oración. Nosotros somos el pueblo elegido de Dios para dar las buenas nuevas. No hay ningún otro que esté dando el mensaje de los 3 ángeles. Y entonces que en esta mañana salgamos como responsables de ver que nosotros somos los que tenemos que trabajar en esa viña. Muy pocos son los obreros que trabajan. Pero saben, no es que no sepamos. Yo he platicado con muchos de mis hermanas y de mis hermanos, hemos platicado sobre la Biblia y saben, pero muchísimo, incluso de profecía. Pero cuando yo les pregunto si tienen un estudio bíblico, no. Y la hermana Elena de Guay dice que qué hacemos sentados engordando nada más con la comida que nos da Dios. Y entonces Dios quiera que en esta mañana entendamos que con la oración poderosa de pedir ayuda a nuestro Dios, nos va a capacitar, nos va a dar valentía, nos va a dar fe para ir a tocar puertas. Y entonces en ese momento vamos a dejar de ser obreros distraídos. Simplemente es una distracción por la que no vamos. ¿Creen ustedes que habrá obreros desanimados? Yo creo que también, ¿verdad? Pero hay obreros, pero es obrero. Que Dios quiera también que en esta mañana tengamos la capacidad de confiarle a nuestro Dios por qué estamos desanimados. Quizás por un mal liderazgo o por un mal comentario. La oración, platicar con nuestro Dios nos va a hacer despertarnos. Y entonces en ese momento vamos a hacer la parte que nos toca. Muy bien. Voy a invitarles a buscar en sus sagradas escrituras, en el libro de Daniel,
el libro de Daniel, el capítulo 6. ¿Los tienen? ¿Me lo puedes permitir, por favor? Muy bien, el capítulo 6 de Daniel dice intrigas contra Daniel. A Darío le pareció bien nombrar a 120 gobernadores que estuvieran en todo su reino, y sobre ellos 3 presidentes, de los cuales Daniel era uno, a quien estos gobernadores diesen cuenta para que el rey no recibiera daño. Pero Daniel se distinguió tanto de entre esos gobernadores y presidentes por su espíritu superior, que el rey pensaba ponerlo sobre todo el reino. Entonces los presidentes y gobernadores buscaron ocasión contra él en algún asunto del reino, pero no pudieron hallar ninguna ocasión o falta, porque él era fiel, y ningún vicio, ninguna falta en él. Entonces dijeron aquellos hombres: no hallaremos contra Daniel ocasión alguna de no preocuparnos en la ley de su Dios. Entonces esos gobernadores y presidentes se juntaron ante el rey y le dijeron: Rey Darío, para siempre vive. Todos los presidentes del reino, magistrados, gobernadores, grandes y capitanes, han acordado que se promulgue un edicto real y lo confirmes, mandando cualquiera que en el espacio de 30 días deje algún pedido a cualquier dios o nombre fuera de ti, oh rey, sea echado en el foso de los leones. Ahora, oh rey, confirma el edicto y fírmalo, para que no se pueda cambiar conforme a la ley de Media y de Persia, que es irrevocable. Así el rey Darío firmó y decretó el escrito. Bueno, pues aquí nos damos cuenta en esta historia también. ¿Cuántos conocemos a Daniel? ¿Cuántas veces oraba al día? ¿Verdad? Dentro de muchas, ¿verdad? Pero a mí se me ocurre pensar que a cada momento, cada que le daban un trabajo, oración, y tenía frutos. Y entonces aquí nos damos nuevamente cuenta que la oración juega un papel muy importante para Daniel. Pero Daniel se da cuenta que él, desde que fue llevado cautivo, él ya traía, por decirlo así, como un pasado o una camita de espiritualidad fuerte. ¿Quién se la dio? En su casa, sus padres. Y aquí se me ocurre pensar qué estamos haciendo como padres. ¿A dónde están nuestros hijos? ¿Saben? Cuando yo empecé a venir aquí a la iglesia de retorno, estaba lleno de jóvenes y señoritas. Y entonces veía un liderazgo tremendo, y veía los clubes dirigidos por jóvenes, y los diferentes departamentos, señoritas y jóvenes. Y entonces ahora que tengo la responsabilidad de estar al frente de la iglesia, pues yo volteo a ver los departamentos y los jóvenes. Algo tremendo, ¿verdad? Y no los culpo, ¿verdad? Yo creo que todos tenemos responsabilidad de darles un buen liderazgo y de guiarlos como debe de ser. Entonces aquí nos damos cuenta que lo que les leí decía que Daniel era fiel a Dios. ¿Por qué? Lo engañaron, lo quisieron entrampar, pero no vi que corriera, ¿verdad? Y lo que le iba a pasar era algo terrible. ¿Qué le iba a pasar si lo encontraban adorando a otro Dios que no fuera Darío? Un castigo tremendo, ¿verdad? Al foso de los leones. ¿Alguien ha estado en un foso de leones? ¿Puedo ver su mano arriba? Yo creo que sí, espiritualmente hemos estado en unos fosos con unos leones flacos y tremendamente queriéndonos devorar. Y saben, quiero decirles que los leones. Entonces me di cuenta que cuando me pongo a investigar de estos animales, ellos capturan a sus presas y lo primero que hacen es quebrar sus huesos. ¿Para qué? Para inmovilizarlos. Y después, con toda calma,
Adentro, hermanitos. Es algo tremendo lo que le esperaba a Daniel, y Daniel lo sabía. Pero saben, a pesar de eso, él no dejó de orar, se mantuvo fiel. ¿Y qué dijo? Si no me echan a los leones, voy a seguir orando. Pero si me echan y me quieren para almuerzo, también voy a orar. Entonces, como que él no veía diferencia, ¿verdad?, entre que lo echaran o no lo echaran. Él siempre iba a estar, ¿qué? Orando a nuestro Dios. Y entonces nos vemos que la oración poderosa tiene frutos, ¿o no? Algo tremendo, ¿verdad? Con su amigo Darío, cuando se dieron cuenta que fueron entrampados, entonces Darío, como su mejor amigo, se empieza a preocupar. No duerme toda la noche pensando en que qué le va a pasar a Daniel. Pero cuando se decreta una ley dada por un rey, nada lo puede echar atrás. Y entonces se me ocurre pensar que enfrente del foso le dice, pues Daniel, encomiéndate a tu Dios, ¿no? Tú que eres muy temeroso de él. Y lo echan, y entonces el resultado es algo tremendo, hermanitos. ¿Quién estuvo con él? El ángel de Jehová, dice la historia, ¿verdad? ¿Y quién es el ángel de Jehová? El mismo Señor Jesús. Ahora nos damos cuenta que en toda la problemática del Evangelio nos va a pasar algo. Y si nos llega a pasar, debemos de ser fieles como Daniel. Siempre tener la plena seguridad de que Dios está con nosotros. La oración va siempre por delante, hermanos. Y saben, hay algo tremendo en el liderazgo. Yo les platicaba hace ratito que no veo muchos jóvenes o señoritas dentro de los liderazgos. Y no es que no sean buenos líderes, que son excelentes líderes, hombres y mujeres. Pero con gran tristeza quiero decirles que están dirigiendo en el lugar equivocado. Yo no investigo cuando de alguna manera siempre se acercan con un servidor. Es que está trabajando acá, es que está dirigiendo acá. Y yo digo, bueno, y entonces la casa de Dios. Entonces toda la preparación que hubo aquí en tantos años. Hermanos que incluso han dado su vida por preparar a los jóvenes, por pararse aquí, por dar buenos consejos bíblicos. Y se van a practicar a dar sus liderazgos en el mundo. Es algo tremendo, ¿no? ¿A dónde están nuestros jóvenes, nuestras señoritas? Que Dios quiera que reflexionen y que con el poder de la oración regresen a dirigir en donde deben de estar. Les leo parte del conflicto de los siglos. Necesitamos líderes fuertes. A mí me impresiona ver cómo hay jóvenes y señoritas que han nacido como adventistas. Han estado desde aventureros hasta guías mayores. Tremendamente, pero también les digo que de repente me da la tristeza porque digo, ¿a dónde están? Obreros desanimados, puede ser también, ¿verdad? Pero que Dios nos ayude a encontrar por medio de las oraciones el regreso de nuestras señoritas y de nuestros jóvenes. Muy bien, los invito a localizar también en su Sagrada Escritura Marcos 14:32. Libro de Marcos. Amén, hermanita, gracias. Muy bien, estamos por concluir con esta oración. Todos sabemos qué pasó en el jardín del Getsemaní. Una oración tremenda, ¿verdad? De lo que platicábamos en la escuela sabática. Nos damos cuenta que la oración es tan poderosa y tan fuerte que puede llegar el momento en que se suda hasta sangre. Y la ciencia sí lo corrobora, que sí es posible eso. No es una fábula lo que pasó el Señor Jesús. Y lo que pasó fue algo tremendo, ¿no? Que incluso hasta le dijo a su papá, si es posible que pase de mí esta copa, adelante, ¿verdad? Pero que no se haga lo que yo quiero, sino que se haga tu voluntad. ¿Cuántos a la primera corremos en las dificultades? ¿Verdad? Somos líderes y de repente nos ensalzamos, ¿no? De ser fuertes,
de estar bien nutridos, fortaleza física tremenda, pero en cuanto tenemos problemas, a correr luego, ¿no? Porque ¿qué dicen? Los leones están hambrientos y yo mejor me voy. Nuevamente la oración es algo tremendo. El Señor Jesús en su humanidad pues decía, ¿no? Su petición, si es posible que pase de mí toda esta problemática adelante, pero también él sabía, como Daniel, a lo que había venido, y entonces su dolor era por separación, porque sabía que quizás no iba a hablar más con su padre. Alguien se ha separado de su hijo, de su esposa, se siente uno mal, ¿no? Y son pocos días, por ejemplo en el campamento, los que tenemos oportunidad de participar, queremos regresar pronto, ¿no? Para ver a nuestras familias, y son 3 días, algunos 4. O alguien se ha molestado con su pareja, como esposo, como esposa, y juegan a los mudos unos días, pero ¿qué pasa después? Ya como que quiere uno cualquier pretexto para volver a reunirse, para platicar. Y entonces nos damos cuenta aquí que la oración es de suma importancia. Aquí veo yo 3 puntos. El Señor Jesús los lleva al jardín, y si alguien me ayuda a leer un poquito más adelante del verso 32. Amén, hasta ahí hermanita Jovita, gracias. Bueno, nos damos cuenta que iba con todo el grupo, pero al principio, siéntense aquí. Pero cuando se iba a sentar, ¿quién era? Pedro, Jacobo y Juan. Les dice, a ver, un momento, ustedes no se sienten, vénganse conmigo. Siguieron avanzando, pero se quedaron sentados unos. Más adelante, ¿cuál fue las instrucciones a los 3 apóstoles? Velad. Se va el Señor y está haciendo su oración, y cuando regresa, ¿qué pasa? ¿Verdad? Y eran sus preferidos, como que del Señor Jesús, ¿no? Como diciendo, estos son bravos para la oración. Ahora que necesito apoyo, por favor, estén en vela, estén orando por este servidor. ¿Por qué? Porque él sabía que tenía que morir, estaba afligido, y regresa y dormidos. ¿Y cuál fue su comentario del Señor Jesús? ¿No pudiste haber estado orando 1 hora? ¿Cuántos de aquí hemos orado 1 hora? Algo terrible, ¿verdad? Pero muchas veces podemos decir, es que 1 hora es mucho, ¿no? Y más si estoy de rodillas. No es tan importante la posición, y quizás tampoco el tiempo, pero la oración es importante, hermanitos, ¿verdad? Por ahí estaba leyendo también sobre el tamaño de una oración, y entonces me doy cuenta que Mateo 14:30, si alguien lo tiene, por favor. Mateo 14:30. ¿Alguien lo tiene? ¿Me lo podría leer, de favor? Pero al ver el fuerte viento, tuvo miedo, y comenzando a hundirse, dio voces, diciendo, Señor, sálvame. Amén. ¿Se dan cuenta del tamaño de la oración? ¿Cuál fue la oración de Pedro? Señor, sálvame. ¿Cuánto duró esa oración? ¿Fue 1 hora? Pero entonces, ¿qué hubiera pasado si el Señor le hubiera dicho, es que no pudiste decir una oración de 1 hora, Pedro? ¿Qué hubiera pasado si Pedro empieza a decir una oración de 1 hora ahí? Hasta se oyen las burbujitas, ¿no? Señor, no. Muerto. Y entonces el auxilio del Señor. Muy bien.
El tiempo no es realmente que diga el Señor una hora completa, que sí se puede, hermanos, ¿verdad? Cuando verdaderamente estamos angustiados y le queremos pedir. Pero no importa que sea larga una hora o sea segundos quizás. ¿Cuántos accidentados se me ocurre pensar que nada más, ¿no? El Señor en la cruz, consumado es, su espíritu salió. Pedro allí en ese momento, ayúdame, Señor. Lo importante es practicar la oración. Entonces, en ese concepto, hermanos, que Dios nos haga entender en esta mañana que debemos de practicar la oración. Y en esta mañana los 3 puntos que tratamos fue orar para que seamos trabajadores de la mies. Es decir, que salgamos a ¿qué? ¿Verdad? La oración es una llave importante. Si nosotros no oramos, se pierde el interés por el evangelismo. La segunda es que si nosotros salimos y oramos, vamos a tener la protección de Dios. Y la tercera, con el Señor Jesús, que Él siempre va a estar con nosotros en todo momento. Así es que Dios les bendiga, hermanos, y que todos tengamos la capacidad de regresar a platicar con nuestro Dios. Es muy importante. Y vamos a terminar con una dinámica. Ya es un poquito tarde, pero vamos a procurar no tardarnos. Gracias, hermanita. Entonces les voy a pedir que en pareja oremos uno por otro. Pero en esta mañana quiero pedirles que no seamos los mismos. Si se dan cuenta, con mi hermana, con mi tía, con mi esposa, en esta mañana quiero pedirles que platiquemos, que entremos en oración con alguien con que, no que estemos peleados necesariamente, ¿verdad? Que aquí no pasa. Que haya diferencias tampoco. Pero con alguien que no convivamos mucho. Con esa persona le voy a pedir que se junten. Y en un rinconcito de allá vamos a tratar de hacerlo con reverencia. En el mezanín también lo pueden hacer. Y si alguien quiere en la parte de arriba también, vamos a dar nada más 10 minutos, hermanitos. Y las llaves que les quiero dar en sus oraciones es esa: orar porque salgamos a predicar. Orar porque tengamos la seguridad de que Dios nos protege. Y la tercera es que duremos más tiempo en la oración. ¿Sí? Entonces, por favor, con reverencia, busquemos a nuestra pareja, seamos sinceros, somos la familia. Fíjense, a mí me parece muy increíble que muchas veces como hijos de Dios vayamos a buscar mejor al carnicero, al del carbón, que no son cristianos, y le estamos platicando nuestros pesares. Y nosotros como familia espiritual debemos de tener confianza como con Dios. Y se me ocurre pensar que yo le puedo decir a mi hermana, ¿sabes qué? Pues es que realmente estoy desanimado, ¿no? No hay respuesta de la iglesia como líder. ¿No podrías orar por mí para que el Espíritu de Dios me siga alentando y seguir adelante? De ese tipo de oraciones. ¿O saben qué? Hermano, a mí me cuesta mucho orar. Me paro a las 4 y todavía tengo que darle tiempo al Señor. Orar, sincerarnos, y que el que me está escuchando ore por esa necesidad y viceversa. ¿Sí? ¿Me entendieron, hermanitos? Entonces, por favor, escojan una persona con quien no hayan convivido mucho. Pueden estar por aquí, por acá y atrás en el mezanín. Si gustan ir arriba, también. Vamos a dar 10 minutos y los que vayan terminando pueden bajar con toda reverencia porque puede haber orando por aquí, y vamos a terminar de esa manera. ¿Sí? Vamos a tener 10 minutos. Adelante, por favor, con reverencia. Son 12:15.